de Francia y del mundo, porque deben haber personas de otros lados que nos están viendo. Me han invitado a exponer sobre mi visión acerca de la rebelión popular, el proceso constituyente, el contexto de pandemia que sufre Chile, al igual que gran parte del planeta. Voy a hacer una breve intervención para dar paso a la conversación, a las preguntas, al debate que pueda surgir de esta intervención. Hay una consigna de la rebelión popular que estalló el 18 de octubre en Chile, que a mi juicio resume de manera bastante acertada el contenido, las motivaciones, las causas profundas de este alzamiento de los pueblos de Chile. Es muy conocida. No son 30 pesos, son 30 años. Lo que quiere decir que no fue el alza del transporte del metro la causa profunda de este levantamiento que se produce en Chile a lo largo y ancho de todo el país en octubre de 2019, sino el hartazgo de la población frente a un modelo, el modelo neoliberal, implantado a sangre y fuego por la dictadura desde mediados de la década de 1970 y consolidado por todos los gobiernos postdictatoriales sin excepción. El hartazgo frente a un modelo que no garantiza derechos sociales y que tampoco establece un sistema verdaderamente democrático, una democracia participativa. Yo diría simplemente que los manifestantes se equivocaron un poco. No son 30 años, son 45, ya casi 46 o 47 años los de este modelo. Porque hay que sumar a los 30 años de la postdictadura los 16 años y medio de la dictadura. Porque hay un continuum en la implantación, en la aplicación y en la consolidación de este modelo. Con variantes, con pequeñas diferencias en la forma de aplicación de las políticas neoliberales. A veces más a rajatabla, a veces de manera formalmente suavizada, pero en esencia es el mismo modelo que se mantiene incólume. Yo diría incluso, no solo se mantiene, se ha profundizado durante esta infinita transición a la democracia. Entonces, ¿cuál es el contenido, cuáles son las características de este alzamiento de los pueblos de Chile? En primer lugar, esto lo he sostenido en innumerables ocasiones, el concepto de estallido social, si bien da cuenta de la forma como este movimiento se inicia, en octubre del año pasado, no da cuenta acertadamente de las características, acerca de las características del movimiento, su profundidad y su duración en el tiempo. Porque evidentemente esto comienza bajo la forma de un estallido, el 18 de octubre, cuando la población sale masivamente a las calles a apoyar a los estudiantes que desde hacía 15 días aproximadamente estaban protagonizando estos actos de insubordinación cívica frente al alza del pasaje de metro en Santiago. Pero esta fue solamente la forma, reitero, que toma el movimiento cuando comienza. Pero un movimiento que se mantiene durante 6, 7 meses, hasta el día de hoy, con altos y bajos, con flujos y reflujos, que abarca la inmensa mayoría de la población, todo el territorio nacional, y que avanza reivindicaciones que, si uno las mira bien, tienen un neto contenido político, porque no solamente la manifestación de hastío, son reivindicaciones específicas sobre derechos sociales, derechos económicos, derechos políticos. Y más aún,
la aspiración, la consigna y la exigencia de una refundación política nacional, esto es, nueva constitución vía asamblea constituyente, todo este conjunto de elementos nos indica que estamos ante un movimiento de mucho mayor calado que un mero estallido inorgánico, circunstancial, y que termina extinguiéndose al cabo de unos cuantos días o semanas. Es por eso que me parece más acertado para caracterizar lo que viene ocurriendo en Chile el concepto de rebelión popular. Otros hablan de levantamiento popular, es básicamente lo mismo. Rebelión popular de los pueblos de Chile. No solo del pueblo de Chile, sino de los pueblos de Chile, lo que nos indica que junto al pueblo chileno, que es el componente mayoritario, hay personas de otros pueblos, de otras naciones, fundamentalmente de los al menos 9 pueblos originarios reconocidos de alguna manera atenuada por el Estado chileno indirectamente. Algunas características de este movimiento son y han sido la espontaneidad. Aquí, y esto también lo vengo repitiendo desde hace mucho, no hay un Estado mayor en las sombras que haya organizado, preparado, diseñado, dirigido el levantamiento. Esto se produce de manera absolutamente espontánea, sin una coordinación. Es el resultado de una acumulación de problemas, de quejas, de hastío, de demandas insatisfechas que en determinado momento se concatenan, puesto que el alza del precio del metro, podemos utilizar una figura, es, como quien dice, la última gota que rebalsa el vaso. Utilizando una metáfora igualmente famosa, el pasto, la pradera, estaba absolutamente seca. Una sola chispa la podía incendiar. Eso es lo que ocurrió el 18 de octubre. Pero la chispa por sí sola no es capaz de incendiar una vasta pradera si ésta no está seca, si ésta no tiene todas las condiciones medioambientales como para que este fuego no sea un fuego ocasional, sino un fuego permanente, un fuego sostenido. Entonces, tenemos una característica, además de las enunciadas sobre profundidad y politicidad del movimiento, su espontaneidad. Y esta característica de espontaneidad jugó a favor de la rebelión popular en un primer momento. ¿Por qué? Porque pasado el primer instante de sorpresa, los enemigos de este movimiento, el poder, no solo el gobierno, todos los partidarios del status quo, que incluye, además de la derecha tradicional que está en el gobierno, a gran parte de la cúpula de la antigua concertación y de la antigua nueva mayoría, que también, como veremos, son parte del status quo, del establishment. Digo, si bien en un primer momento esto los tomó de sorpresa y no pudieron aplastar la rebelión con algunos golpes represivos, porque la rebelión no tenía una cabeza, tenía miles de cabezas. De manera tal de que un golpe centralizado a un determinado punto, por importante que este fuese, un determinado componente de la rebelión popular no la aplastaba. Digo, si bien en un primer momento esto fue un elemento que ayudó a que la rebelión popular se extendiera y se consolidara, al cabo de 3 o 4 semanas, una vez que el factor sorpresa fue superado y la casta política, que no es otra cosa que la representante en el plano político formal de las clases dominantes, cuando ésta recuperó el aliento y organizó una contraofensiva más allá de lo meramente represivo. Esto es una contraofensiva política que se tradujo en el acuerdo por la paz social
y la nueva constitución de la madrugada del 15 de noviembre, ese elemento de espontaneidad, de inorganicidad y de falta de centralidad de la rebelión popular empezó a jugarle en contra. Porque no había una dirección unificada, no había ni siquiera una coordinación mínima que fuese capaz de representar al conjunto del movimiento frente al adversario, frente al enemigo. De modo tal que la rebelión popular se manifestó una vez más, pero ahora con consecuencias políticas más serias, dispersa, fragmentada. Y de hecho, se produjo un quiebre en su seno, porque el 15 de noviembre lo que se manifestó a la luz pública fue la existencia de un gran partido del orden, que incluía desde la extrema derecha, UDI, Partido Republicano, los partidarios del acuerdo, hasta sectores autodefinidos como de izquierda, una buena parte, grosso modo la mitad del Frente Amplio, que concurrieron con sus votos, su voluntad política y sus fuerzas a contraer este acuerdo, que no es otra cosa que una tentativa de la casta política por desviarlo por un callejón inocuo, un callejón sin salida. Esto es, por organizar un proceso constituyente controlado, formateado, dirigido por la casta parlamentaria a través de este acuerdo que se concreta en una reforma constitucional en vísperas de Navidad, en diciembre del año pasado. ¿Por qué sostengo esto? Porque si uno examina bien, desde el nombre del acuerdo hasta sus contenidos, se dará cuenta que esta no es más que una táctica, una martingala para contener la rebelión popular, dándole un cauce político que no sea nocivo para la mantención del status quo. Y ese cauce político no es otra cosa que un proceso constituyente controlado, dirigido, formateado y limitado por el poder legislativo, por el Congreso Nacional. Aquí vale la pena detenerse un poco en el análisis de este proceso constituyente y en algunas cuestiones que son de principio. Según la teoría democrática, desde la Revolución Francesa en adelante a lo menos, la soberanía reside única y exclusivamente en su auténtico y legítimo titular. Esto es la ciudadanía. Ya no reside, como en el antiguo régimen, en el monarca absoluto. La soberanía se desplaza a partir de la Revolución Francesa, un proceso que es paulatino y que toma mucho tiempo a lo largo del planeta, reside en la ciudadanía. Este es el titular de la soberanía y por ende del poder constituyente originario. Los poderes del Estado, los clásicos tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, en algunos países el Estado reconoce constitucionalmente la existencia de otros poderes, pero en Chile son estos tres. Los poderes constituidos del Estado, según la teoría democrática, se derivan del poder constituyente originario. Esto es de la ciudadanía expresada democráticamente a través de una asamblea constituyente. El poder constituyente originario no reside en los poderes constituidos, no reside en el ejecutivo, en el legislativo, ni tampoco en el judicial. Estos poderes, como lo indica su nombre común, poderes constituidos, derivan sus prerrogativas, sus funciones, sus capacidades y hasta la forma de funcionamiento del poder constituyente originario. Esto es, de la ciudadanía. Pues bien, ¿qué ocurre en la madrugada del 15 de noviembre? En este acuerdo, como lo hemos venido sosteniendo, que se presenta a la ciudadanía
entre gallos y medianoche, en el sentido más literal de la palabra, porque esto fue hacia las 2:30 de la mañana aproximadamente. Ocurre que uno de estos poderes constituidos, el legislativo, miento, me corrijo, ni siquiera el legislativo hasta ese momento, un grupo de jefes de partido reunidos en un local del poder legislativo, porque no era la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores la que estaba sesionando hasta esa hora de la madrugada, digo, un grupo de jefes de partido, la mayoría de ellos parlamentarios, si no todos parlamentarios, decide y le anuncia a los pueblos de Chile entre gallos y medianoche que han concluido un acuerdo, que aún no es una resolución del Congreso Nacional, pero es la base para la futura reforma constitucional del 23 de diciembre. Un acuerdo por la paz social y la nueva Constitución. Curioso el nombre de este acuerdo, ¿eh? Lo primero es la paz social. La paz social. Entre los firmantes de este acuerdo hay gente que incluso se declara marxista, me imagino, se seguirán declarando marxistas, algunos pocos. Marxistas partidarios de la paz social en el contexto de la dominación capitalista y sin que las reivindicaciones populares hayan sido cumplidas en la menor medida y en un contexto absolutamente represivo. Porque la paz social es eso, desde el punto de vista de los intereses y la perspectiva de las clases dominantes, la paz social es el aseguramiento del orden social vigente. Esto es, del orden social capitalista, por añadidura, neoliberal en el caso de Chile, y neoliberal extremo podríamos asegurar. Este es el verdadero y primer objetivo de este acuerdo, la paz social. La nueva Constitución es un agregado, es una forma de calmar los ímpetus de las masas que estaban en la calle, desviándolas por un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque este acuerdo parlamentario, que se traduce al mes siguiente en una reforma constitucional, organiza el proceso constituyente de manera tal de que la ciudadanía no pueda expresar de manera libre y absolutamente soberana su poder constituyente originario. Lo que digo se deduce claramente de los términos del acuerdo. ¿Qué se establece? Básicamente, que se organizaría, porque la fecha ya fue corrida por la pandemia, a fines de abril del año 2020, un plebiscito nacional en el cual se le formularía dos preguntas a la ciudadanía. Una, ¿quiere usted una nueva constitución para el Estado de Chile? ¿Sí o no? Si en ese plebiscito, que ahora teóricamente corresponde hacerlo a fines de octubre, gana el no, se termina el proceso constituyente. Si gana el sí, se aplica el resultado de la segunda pregunta que se tiene que formular en el mismo plebiscito. ¿Quién quiere usted que sea el organismo que redacte la nueva Constitución? Primera alternativa, una convención constitucional mixta. Esto es un cuerpo de delegados y delegadas compuesto por mitades. 50% parlamentarios nombrados por los propios parlamentarios en ejercicio y el otro 50% de delegados y delegadas electos directamente por la ciudadanía. ¿Es esta una fórmula democrática? Para nada. Es absolutamente antidemocrática, porque de acuerdo con el principio enunciado de que la soberanía reside única y exclusivamente en su titular, el pueblo con derechos políticos, la ciudadanía, los diputados y senadores no tienen derecho a elegir delegados constituyentes, ni uno solo.
porque eso equivaldría a decir que cada diputado, diputada, senador o senadora, por sí solo tiene el poder equivalente a centenares de miles de ciudadanos y de ciudadanas, lo que es absolutamente antidemocrático. ¿Tienen los parlamentarios el derecho a votar y elegir como cualquier ciudadano común y corriente? Por supuesto que lo tienen. Pero en base al principio democrático, una persona, un voto. O sea, la primera alternativa es absolutamente antidemocrática. Segunda alternativa, aquí las cosas se ponen más complejas. Convención constitucional, a secas. Algunos, para aclarar, le ponen entre paréntesis ciudadana. Esto es un cuerpo de delegados y delegadas encargados de redactar la nueva constitución, íntegramente electo por la ciudadanía. Mucha gente en el campo progresista gritó victoria. Tenemos la Asamblea Constituyente, pero con otro nombre. Este fue el caso de todas aquellas representaciones políticas, jefes de partido, cuadros, abogados constitucionalistas, asesores, que concurrieron a la firma de este acuerdo. Porque dijeron, esto es lo mismo que la Asamblea Constituyente, pero con otro nombre. Incluso algunos más osados, sotto voce, decían, engañamos a la derecha. Tenemos la Asamblea Constituyente, pero con otro nombre. Y la Asamblea Constituyente que la derecha hasta ahora se ha negado a aceptar, se la logramos hacer pasar. Esto es absolutamente falso. En primer lugar, porque la derecha no tiene un pelo de estúpida. Es tan o más maniobrera que este progrerío. Y en segundo lugar, por una cuestión de contenido. La Asamblea Constituyente, independientemente del nombre que esta asume, porque esto no es una cuestión de nombre en primer lugar, es un problema de contenidos. La Asamblea Constituyente, para ser tal, una verdadera Asamblea Constituyente y no un remedio, no un sucedáneo, debe ser libre, soberana, porque en función de los principios enunciados, ningún poder del Estado puede o debe tener la capacidad de, utilicemos una fórmula muy conocida por nosotros los chilenos, de rayarle en la cancha, de definir las áreas en las cuales ésta se puede o no se puede involucrar, de fijarle normas. ¿Y bien qué ocurre con el acuerdo del 15 de noviembre? Es precisamente lo contrario. Este acuerdo le raya una cancha muy estrecha al futuro organismo constitucional o constituyente. Le fija las normas de funcionamiento. La reforma parlamentaria, que resulta del acuerdo del 15, la reforma constitucional que resulta del acuerdo del 15 de noviembre, establece un quórum supramayoritario de 2/3 del futuro organismo constituyente para la aprobación de cualquiera de sus mociones. Esto es el mismo quórum supramayoritario, el más elevado de todos los quórums supramayoritarios, que está presente en la Constitución de Jaime Guzmán y de Augusto Pinochet, reformada, retocada por Ricardo Lagos. El mismo quórum supramayoritario que la señora Bachelet se autoimpuso para no hacer cambios de fondo y para congraciarse con la derecha durante su segundo mandato, al organizar esta parodia, este pseudo proceso constituyente que, como bien sabemos, no arrojó absolutamente ningún resultado positivo. Lo que quiere decir que el organismo constituyente o constitucional no podrá realizar ningún cambio sustantivo si la derecha más dura no está de acuerdo en realizarlo. Volvemos a la lógica binominal, según la cual 1/3 equivale a 2/3, según la cual 1/3
tiene la capacidad de bloquear la voluntad mayoritaria. Entonces, se trata de una convención constitucional desde el punto de vista de las fuerzas progresistas, de las fuerzas que quieren cambios reales y no meramente discursivos, meramente cosméticos. Será un organismo absolutamente impotente de mantenerse este quórum supramayoritario. En segundo lugar, y esto es tan importante como lo anterior, no es una asamblea constituyente porque esta asamblea no podrá definir libremente los temas, las materias que desea reformar, que desea cambiar, los nuevos principios que desea establecer. Entre otras cosas, porque hay temas tabú que la reforma constitucional le prohíbe siquiera tocar. ¿Cuáles no son esos temas tabú? Los tratados internacionales firmados por el Estado de Chile. ¿Serán los tratados respecto de derechos humanos o el convenio 169 de la OIT referido a pueblos originarios los que preocupó a los parlamentarios del acuerdo del 15 de noviembre? No, no es eso lo que les preocupa. No es eso lo que quieren mantener. Son los numerosos tratados de libre comercio, alrededor de 30, que Chile ha establecido en estos años de neoliberalismo y que atan al Estado y a los pueblos de Chile con cadenas de hierro al modelo neoliberal internacional. Eso es el tema que preocupó al gran partido del orden que se manifestó abiertamente el 15 de noviembre. Entonces, tenemos un proceso constituyente absolutamente formateado y controlado, en principio, porque esto se les puede ir de las manos, por la casta política parlamentaria. De lo que he dicho, desde mi perspectiva, no se deduce, como lo hacen algunas personas, una posición abstencionista respecto del proceso constituyente. Porque hay compañeros y compañeras que dicen que coinciden en grandes términos con este análisis y dicen, por lo tanto, no hay que participar, hay que boicotear. No es esa mi posición. Porque si sectores de izquierda o progresistas que quieren cambios profundos boicotean, no participan, se abstienen, incluso algunos hablan de sabotaje, como si no supieran que en las elecciones quien controla los locales de votación son las Fuerzas Armadas. Si un porcentaje importante de la población que desea estos cambios se abstiene, no participa, eso es agua al molino de la derecha más dura. Porque las posibilidades de que gane el no y que con ello se termine cualquier atisbo de proceso constituyente en el momento mismo del plebiscito se acrecienta. Desde un grupo de reflexión en el cual participo desde el año 2013, el Foro por la Asamblea Constituyente, hace mucho tiempo, mucho antes del 18 de octubre del año pasado, desde el año 2014, nosotros hemos propuesto un mecanismo que en este contexto podría ser el que nos dé una posibilidad, nunca hay certeza en estas cosas, de victoria en el proceso constituyente, que es el siguiente. Partiendo del supuesto que gana el apruebo en el plebiscito, independientemente si este se realiza o no a fines de octubre, porque hoy día hasta eso está en veremos. En primer lugar, hay que lograr una mayoría absoluta de fuerzas que deseen efectivamente cambios profundos. Un arco iris muy vasto, muy heterogéneo, que reúna a variadas posiciones
políticas e ideológicas, a representantes de movimientos sociales, de partidos que estuvieron contra el acuerdo del 15 de noviembre, para que esta mayoría progresista, me refiero a una mayoría de 50% más uno, una mayoría absoluta, una vez que se reúna el organismo constitucional, lo declare libre, soberano. Esto es, no sujeto a normas impuestas desde afuera. Más aún, el dispositivo que nosotros proponemos, que es el del plebiscito intermedio, nos permitiría incluso, entre comillas, respetar, es decir, no pasar a llevar la reforma constitucional de diciembre, en el sentido de que podría admitirse el quórum de los 2/3 como quórum para aprobación de las mociones en el seno del organismo constitucional. Pero a condición de que en todos aquellos puntos o materias, acápites, capítulos de la nueva Constitución, en que no se logre este acuerdo de 2/3, que es muy elevado y es muy difícil de alcanzar, nunca se ha alcanzado en los últimos 30 años, salvo para estas martingalas destinadas a expropiarnos la soberanía. Digo, si no se alcanza en el seno del organismo constitucional o constituyente esta mayoría de 2/3, la Convención Constitucional convoca a un plebiscito para que la ciudadanía dirima, y dirima por mayoría absoluta, no por mayoría supracalificada. De esta manera se conserva en todo momento el poder constituyente originario en manos de la ciudadanía. De esta manera se evitan los acuerdos a espaldas del pueblo, estas decisiones entre gallos y medianoche, y se asegura que en todo momento, de punta a cabo del proceso constituyente, la ciudadanía puede tener la capacidad de expresar su poder constituyente originario. Pero para ello, reitero, se requiere una mayoría absoluta en el seno de la futura Convención Constitucional. La rebelión popular sufrió una merma con el acuerdo del 15 de noviembre, porque hay que reconocerlo, este acuerdo desconcertó a algunos sectores que componían este vasto, heterogéneo, diverso movimiento, y sacó una cierta cantidad de personas de la calle a la espera de este proceso constituyente normado por el Parlamento. Pero no fue una merma muy considerable. Las manifestaciones continuaron después del 15 de noviembre, muy masivas, regularmente en muchos lugares del país, sobre todo en Plaza Dignidad, pero no exclusivamente. Y estas manifestaciones empezaron a cobrar nuevo vuelo desde fines de febrero y en los primeros días de marzo, teniendo un pic en el día 8 de marzo, en aquella gigantesca manifestación, marcha de mujeres del Día Internacional de la Mujer. Pero justo por aquellos días ya se estaba declarando la pandemia en Chile. Y hacia mediados de marzo el gobierno declaró el estado de emergencia sanitaria. Emergencia sanitaria que en realidad no se tradujo en ninguna medida concreta destinada a combatir el virus, la pandemia, sino más bien en aplastar la rebelión popular que estaba tomando nuevos bríos, mediante medidas autoritarias como declaración de estado de emergencia, toque de queda, medida absurda para efectos de la contención del virus, y declaración de cuarentenas estratégicas, según el curioso lenguaje de nuestro ministro de Salud,
cuarentenas absolutamente ineficaces y que, como bien sabemos, tienen a Chile en una situación absolutamente complicada y con una tendencia a batir récords en términos relativos a su proporción, récords mundiales. Por ende, desde mediados de marzo se inicia una fase de repliegue de esta rebelión popular debido a las condiciones sanitarias y a las medidas de corte político autoritario, represivo y favorables al gran empresariado que ha adoptado el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Con todo, las manifestaciones de protesta popular se suceden día a día en Chile, en las noches, en numerosas poblaciones, no solo del Gran Santiago, en Arica, en Valparaíso, en ciertos momentos en Concepción, en otras ciudades, hay manifestaciones de protesta, hay enfrentamientos con carabineros, una buena parte de la rebelión popular se ha replegado obligadamente a través de acciones en el ciberespacio de organización, continuidad de la organización de cabildos y asambleas territoriales a través de las redes sociales. Es decir, estamos en un momento particularmente difícil, complicado. La pandemia aún no llega a su pic, se calcula que eso va a ser hacia el mes de julio, pero las condiciones sanitarias y económicas se están agravando día a día. Hoy día la tarea principal, y eso lo han entendido claramente las organizaciones sociales populares, porque lo sufren en carne propia, es asegurar la vida, la salud, la subsistencia del pueblo. Chile se ha cubierto de ollas comunes, como en la época de la dictadura, o como durante los años de la Gran Depresión, en la primera mitad de los años 30. No hay una estadística. Probablemente ya van a ser centenares las ollas comunes. Son iniciativas populares en base al principio de que solo el pueblo ayuda al pueblo, porque las ayudas estatales no solo son miserables, son indignas, están acompañadas de un show mediático destinado a favorecer políticamente a la derecha, a los partidarios del régimen. Es altamente probable, siempre es incierto dárselas de futurólogo y soy muy reacio a hacerlo, que cuando pase el pic de la pandemia, cuando se llegue a esa meseta de la cual hablan los especialistas, y luego se produzca la caída, como está ocurriendo actualmente en Europa, digo, es altamente probable que cuando ocurra eso, la próxima primavera, por ahí por septiembre o octubre, la rebelión popular vuelva a manifestarse con tanta o más fuerza con la que se manifestó durante la primavera pasada. Es de esperar que los sectores sociales y políticos comprometidos en esta rebelión aprovechen este tiempo, a pesar de las dificultades, para afinar sus propuestas políticas, para avanzar en un grado de unidad mínimo de las organizaciones y sectores que protagonizan esta rebelión, para que no ocurra lo que ocurrió el año pasado, que frente a las iniciativas políticas del adversario, de los que están en la trinchera del frente, no haya una respuesta mínimamente unificada, coordinada y centralizada de este movimiento que es la esperanza de Chile. Me parece que con eso tenemos elementos para empezar a conversar, si les parece. Bueno, le mandé un mensaje a todo el mundo para que hiciera las preguntas por el chat, por favor. No ha aparecido ninguna pregunta, pero por el momento, Raúl, si tú tienes alguna cosa por ahí. Sí, bueno, no veo, ahí está Sergio. Bueno, mira, hay dos preguntas que fueron planteadas
antes de la conexión y que voy a resumir de la forma siguiente. Quien pregunta es Julián, ¿eh? Julián Bastías. Él quiere saber cuál es el papel. Bueno, aquí hay un retorno un poco atrás en la historia, ¿no? ¿Cuál fue el papel jugado por los anarquistas, por los sectores anarquistas, en las primeras luchas sociales del siglo XX en Chile? ¿Y cuál es el rol que estos mismos sectores anarquistas jugaron en la reciente revuelta o rebelión popular? Enseguida, la segunda pregunta, que sospecho que tiene un poco la misma, tiene algo que ver con esto, digamos, es cuáles fueron históricamente, dentro de la historia política de Chile, las divergencias que tuvo Luis Emilio Recabarren con el Partido Comunista en los años 20 o posteriormente. Esas son las dos preguntas que tenemos por el momento. Bueno, son preguntas, 3/4 partes de estas preguntas, bien alejadas del tema actual. Sin duda. Mi tentación es mandarlos a leer algunas cosas que he escrito, pero a ver, no quiero alejarme del tema que nos convoca, ¿ya? De manera así telegráfica, ¿no? Hoy día ya no se puede decir telegráfica, tuitera, ¿ya? Los anarquistas fueron un componente muy importante en la construcción, en las bases iniciales del movimiento obrero en Chile, desde los últimos años del siglo XIX y más o menos hasta mediados de la década del 20, cuando inician un proceso de decadencia. Y respecto del rol de los anarquistas en la actual rebelión popular, no lo sé exactamente. ¿Y sabes por qué? Porque otra característica de este movimiento, que no la mencioné, es su carácter, al menos formalmente, visiblemente, apartidario. Sé bien que los anarquistas no constituyen un partido, pero son un movimiento, son grupos, no hay un movimiento o partido anarquista, hay grupos que habían tenido cierto desarrollo en Chile desde inicios o mediados de la década del 90. Por tanto, es muy difícil distinguir el componente de tal o cual corriente política presente en el movimiento, porque estas corrientes políticas no se presentan generalmente como tales. A lo sumo hay un panfleto que uno puede recoger o algún militante está distribuyendo, pero nadie va con banderas partidarias, ni de los viejos partidos de izquierda, ni de los nuevos partidos de izquierda, ni de los anarquistas. Hay uno que otro rayado por ahí, pero nadie concurre con signos partidarios a las manifestaciones. Y nadie lo hace porque inteligentemente saben que serían rechazados por la masa. Hay carteles, banderolas, estandartes de organizaciones sociales, pero no de partidos políticos. Es muy raro que se haya visto entre octubre y marzo del presente año una bandera política propiamente tal. Entonces, no me queda sino suponer que si los anarquistas son consecuentes con sus principios, como tienen que hacerlo, no veo por qué no, deben estar presentes en algunos segmentos del movimiento, pero no puedo decirte mucho más que eso. Y respecto de Luis Emilio Recabarren, yo he estudiado bien el tema. Recabarren no tuvo ninguna divergencia con el Partido Comunista. Tuvo divergencias con algunos actores, algunos dirigentes del Partido Comunista, de poca monta, de poca importancia, personajes que la historia casi no ha retenido sus nombres. Pero Recabarren es el fundador del partido y se mantiene firme en el partido hasta el último de sus días. Tiene que enfrentar una divergencia, una corriente opositora compuesta por un núcleo de jóvenes pocos meses antes de su muerte, que lo trataron bastante mal, poco menos que lo trataron de viejo reformista,
Pero esa disidencia fue derrotada en cuestión de pocos meses. Es probable que ello haya sido uno de los tantos elementos que contribuyen al suicidio de Recabarren. No digo que sea el más importante, pero probablemente le agriaron sus últimos días. Recabarren estaba enfermo, se quejaba de dolores de cabeza fuertes, había tenido una primera tentativa por ahí por agosto de 1924, estaba cansado, había estado 8 veces preso, tenía hasta una ruptura sentimental con su pareja, Teresa Flores, según lo que cuentan algunos, y sobre todo estaba muy decepcionado por la poca capacidad de las organizaciones del movimiento popular, del movimiento obrero, de responder ante el golpe de Estado blando que dieron los militares en septiembre de ese mismo año. De tal manera que sí, ya estamos entrando en las razones del suicidio de Recabarren, cuestiones que no me han preguntado, pero que tienen que ver de alguna manera, pueden servir de marco de explicación para lo que se me pregunta. No, tanto otros colegas como yo hemos estudiado toda o casi toda la documentación disponible y no hemos encontrado esas divergencias con el Partido Comunista, más allá de estas discrepancias y estas tensiones con este grupo de jóvenes que no prosperó durante el segundo semestre del año 1924. Siempre hay muchos mitos urbanos, se cuentan cosas, de que a Recabarren no se suicidó, lo mataron, pero no hay ningún elemento serio. O sea, los historiadores no podemos trabajar en base a especulaciones. Las especulaciones pueden servir para formular una hipótesis, pero esa hipótesis tiene que ser contrastada con los resultados de la investigación. Bien, gracias, Sergio. Tenemos otras preguntas de Fernando Fernández. A ver, la tenía aquí ahora. Ya, él quiere saber si, a tu juicio, las ollas comunes son en este momento una forma de construcción del poder popular. En lo inmediato son una forma de sobrevivencia popular. Si se van a convertir en organismos de poder, es muy arriesgado sostenerlo en esta fase, en estos momentos. Son organizaciones que se están constituyendo desde hace un mes o poco más, no mucho más. No toda organización popular, desde mi perspectiva, es un organismo de poder popular. O sea, habría que definir bien qué es poder popular. El solo hecho de existir de las organizaciones populares las hace sinónimos de poder popular. ¿Cuál es el poder de estas organizaciones? ¿Cuál es su capacidad de transformar la realidad? Y no solo de dar respuesta a necesidades acuciantes. No hay que confundir la realidad con los deseos, ¿eh? Eso es muy malo en política. Y también es muy malo si uno está escribiendo o reescribiendo la historia. Eso está por verse. Bien, gracias, Sergio. Enseguida, Arturo Palma pregunta, ¿cómo caracterizas tú las corrientes ideológicas que atraviesan hoy la rebelión en Chile? Y respecto de lo mismo, ¿qué pasa con la clase media chilena que parece estar desmovilizada desde el 15 de noviembre? Lo de las corrientes ideológicas, en parte, algunos elementos me parece que he dado respuesta. Este es un movimiento muy heterogéneo, muy diverso, muy espontáneo. Todas las corrientes ideológicas
que se consideran, se autodefinen como de izquierda, progresistas, partidarias del cambio, están de alguna manera presentes, pero lo están inorgánicamente, no están en forma de partido. O si lo están de manera muy camuflada, muy subrepticia. Por ejemplo, el referente social unitario más importante, pero que no da cuenta de toda la diversidad e intención de la rebelión popular, es Unidad Social. Una confluencia de organizaciones sociales que se conformó varios meses antes del estallido social, entre comillas. Bajo la consigna, nos cansamos, nos unimos. ¿Quiénes están en Unidad Social? El movimiento No Más FP, la Central Única de Trabajadores, el Colegio de Profesores, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, las uniones portuarias, diversos grupos feministas, ecologistas, organizaciones indígenas, de derechos humanos, culturales, etc. Bien sabemos que detrás de todas, o si no todas, de una buena parte de estas organizaciones sociales están los partidos políticos. ¿Qué duda cabe que los partidos políticos están en la CUT? Pero qué duda cabe también que están en muchos otros movimientos, en la ANEF, en el Colegio de Profesores, etc. Pero no actúan en tanto públicamente, en tanto partidos políticos, sino en tanto dirigentes sociales que a su vez tienen una militancia, no siempre, pero en muchos casos, en un determinado partido político. Esa es la forma de estar presentes las distintas corrientes ideológicas en la rebelión popular. Pero reitero, la rebelión popular no se agota en Unidad Social. Hay una gran cantidad de organizaciones y sobre todo personas, ciudadanos y ciudadanas de a pie, que son parte de este movimiento y que no reconocen tienda alguna, ni siquiera en una organización social. Pero si nos remitimos a las organizaciones sociales, habría que agregar los cabildos y asambleas territoriales. Habría que agregar un organismo como la Central Clasista de Trabajadores, que no es parte de Unidad Social. Y habría que agregar, sobre todo, reitero, a una enorme cantidad, millones de personas que no reconocen un cuartel, una tienda determinada. Es la señora que salió a cacerolear en octubre, noviembre, y que también lo sigue haciendo hasta el día de hoy, a la esquina de su casa o desde su balcón. Son los vecinos, son grupos de familias, como me tocó ver muchas veces, o de amigos de un barrio que salían a la esquina a manifestar su descontento, que caceroleaban, que prendían una fogata, que hacían una barricada. Gente que pasaba bocineando, apoyando a los manifestantes. Entonces, este vasto movimiento no se puede reducir a las corrientes ideológicas. Es mucho más que ella, las sobrepasa. Y respecto a la clase media, esto es bien curioso, porque según las encuestas de opinión, hasta mediados, fines del año pasado, algo así como el 80% de la población se declaraba parte de la clase media, en circunstancias que los porfiados datos estadísticos de ingresos, de ocupaciones, de nivel socioeconómico, nos indican que la mayoría de la población del país tiene altos niveles de precariedad social y económica, y que esta autodenominada o denominada clase media por ciertos ideólogos del sistema no es más que clase trabajadora con condiciones de trabajo, de vida bastante precarios, y que si bien alcanza o alcanzaba a comer y a vestirse, era o es a costa de un gran endeudamiento, de sobrecarga laboral, de multiempleo, de sumar ingresos en un mismo núcleo
familiar, pero sobre todo en base al endeudamiento. Y evidentemente esta clase media, entre comillas, ha sido uno de los protagonistas de la rebelión popular, porque si bien sus condiciones de vida pueden ser levemente superiores a los sectores más precarizados, no son menos inquietantes desde el punto de vista de la falta de estabilidad en sus condiciones de vida, la falta de estabilidad laboral, el miedo ante una enfermedad catastrófica o ante cualquier desgracia, imprevisto que puede significar la ruina de esas familias. Es un componente muy importante del movimiento que estamos viviendo en Chile y del drama social que existe en este país. Perfecto, gracias Sergio. Voy a leer dos preguntas aquí, voy a citar dos preguntas que tienen la misma característica, incluso una que está casi ya respondida, puesto que es la pregunta que hace el compañero Pablo, que dice que él prefiere hablar de levantamiento, pero tú en tu intervención, digamos, primera, utilizaste indistintamente ese término que para ti es una rebelión o levantamiento. Lo dijiste de manera que esa pregunta me parece que ya está respondida. Podemos considerarlo como sinónimos. Exactamente. También otra al respecto del compañero Abner Vega, que plantea por qué no hablar también de revuelta. Bueno, en fin, no sé si te parece. No voy a responder eso. A ver, es que la revuelta es como un escalafón intermedio. Se parece más al concepto del estallido. La revuelta es eso solamente, una revuelta. Se revuelven las cosas. Pero cuando tú hablas de rebelión popular, como lo hago yo, estás haciendo mención a un grado de politicidad superior al de una revuelta, muy superior, porque la revuelta, del mismo modo que el estallido, es una suerte de desfogue, de expresión de descontento, pero sin programa político, sin proyecto político, sin ideas políticas o con ideas muy básicas, muy rudimentarias. No es el caso. Aquí hay un programa, no hay un programa unificado, pero las distintas organizaciones sociales presentes en la rebelión popular desde hace mucho tiempo vienen avanzando propuestas programáticas, no solo pliegos de peticiones, sino también propuestas de cómo deberían ser las cosas. Por ejemplo, el caso probablemente del movimiento social más importante en los últimos años, previo a la rebelión popular, del movimiento No Más AFP. No es solo la consigna No Más AFP, hay una propuesta muy decantada, detallada, de cómo debería organizarse la seguridad social en Chile. Y lo mismo podemos repetir respecto de las reivindicaciones de pueblos originarios, de mujeres, de organizaciones de derechos humanos, de movimientos estudiantiles o movimientos por la educación pública. Aquí hay propuestas y hay un común denominador que las unifica a todas y les da aún un grado mayor de politicidad. Nueva constitución vía asamblea constituyente. ¿Es esto una revuelta? Estos contenidos nos indican que es algo mucho más profundo, más duradero, más consistente que una revuelta, sin negar las debilidades de inorganicidad, de espontaneísmo, de falta de unidad entre sus distintos componentes, etcétera, etcétera. Bien, gracias Sergio. Bien, yo estoy, mientras tú hablas, yo tendré que escuchar después la grabación, porque mientras tú hablas yo estoy leyendo y copiando las preguntas que se van planteando, de manera que puede que en algún momento
yo lea una pregunta que acaba de ser respondida por ti, que hayas tocado ese tema, no lo voy a saber, de manera que tú puedes decirlo, pues tú puedes decir, por ejemplo, acabo de responder eso, en fin, y pasamos a la siguiente. Bien, Héctor Zavala, a quien saludo cordialmente, pregunta, ¿cuál es la importancia de las asambleas territoriales actualmente? O por lo menos durante la rebelión. Bueno, las asambleas territoriales, al igual que los cabildos ciudadanos, yo no sé cuál es la diferencia, ¿eh? Para mí es meramente semántica. Hay gente que no... Lo primero que se empezaron a formar fueron los cabildos, ¿ya? Por barrio. Pero hay personas que dijeron, no, cabildos no, porque por las más distintas razones. Los cabildos son organismos burgueses, vienen desde el pasado colonial, además la señora Bachelet le dio nombre de cabildos a, a los organismos ciudadanos que impulsó durante su, entre comillas, proceso constituyente, etcétera, etcétera. Pero para mí la cuestión es semántica. Uno se llaman asambleas territoriales, otros cabildos. En la práctica las funciones que cumplen son las mismas. Fueron, y espero que sigan siendo estos organismos, asambleas territoriales, cabildos u otros, importantes instancias de agrupamiento de personas que muchas veces ni siquiera se conocían en los barrios o lugares de trabajo o de estudio, donde se ha debatido, se han hecho propuestas y se han desarrollado iniciativas. Si alguien quiere soñar con el poder popular, más cercano al poder popular, no digo que no sea todavía, pero más cercano al poder popular hasta este momento fueron o son precisamente estas organizaciones que otras de creación más reciente. Pero tampoco hay que mitificarlas, ¿ya? Hay todo tipo de cabildos y asambleas territoriales, unos con mayor desarrollo, otros con menor desarrollo, algunas que han logrado sobrevivir a la pandemia, otras que están en estado anémico, es decir, es imposible hacer el catastro. Pero, reitero, son muy importantes porque han tenido la virtud, o tuvieron por lo menos durante los meses más álgidos de la rebelión popular, de agrupar a personas que carecían de organización, carecían de vínculos orgánicos formales entre sí, y además han cumplido tareas muy importantes como estimular la discusión política y elaborar plataformas o programas que a veces son meramente sectoriales, comunales, por ejemplo, barriales, pero muchas veces, prácticamente siempre, incluyen reivindicaciones de tipo global, de reivindicaciones que no solamente tienen que ver con la localidad o el barrio, sino que con la reformulación a nivel nacional. Bien, gracias, Sergio. De Pablo, esta pregunta la había hecho él anteriormente junto con la del levantamiento, que tú viste ya había respondido. Pero él preguntaba también qué tan necesaria es, a tu juicio, o sería, la construcción de un partido. ¿Qué partido? Partido tenemos 20, 30 partidos políticos. No me identifico con ninguno de ellos en particular. Con alguno podrá tener unos mayores o menores grados de cercanía. Pero esa es una respuesta que tiene que dar cada uno. Si hubiese un partido político con el cual yo me identificara plenamente o en gran medida, estaría ahí. Sí, lo echo de menos. Siempre es bueno contar con herramientas políticas que sean capaces de organizar la discusión, pero no solamente la discusión, proponer alternativas, organizarlas, impulsarlas. Pero para mí, no digo que sea la tarea de todos, no es hoy día la tarea prioritaria.
tenemos un montón de cosas por resolver, problemas urgentes de las personas y del movimiento popular, y la mayor o menor validez de tal o cual partido se va a probar en función de esas tareas. Eso es todo lo que te puedo decir. Perfecto, gracias. Ahora, Rosalía pregunta, ¿cómo ves tú la emergencia de nuevos líderes sociales? Es de esperar que surjan nuevos líderes sociales, que se entiende por tal. Gente absolutamente desconocida antes del 18 de octubre. Han surgido algunos liderazgos, pero todavía no son liderazgos nacionales. Son liderazgos puramente locales o gremiales. Las cosas toman su tiempo. Un liderazgo de tipo nacional es algo que se construye a lo largo de décadas. Por ejemplo, el líder histórico de la izquierda chilena de la segunda mitad del siglo XX, Salvador Allende, el principal líder. ¿Cuántas décadas tomó la construcción de ese liderazgo? Mínimo 2 o 3 décadas. Si nos situamos a comienzos de los años 30, cuando él era un estudiante de medicina de la Universidad de Chile y hace sus primeras incursiones en la arena política, en la lucha contra la dictadura de Ibáñez, hasta su primera candidatura presidencial, porque podríamos decir que ahí ya es un líder de escala nacional, han pasado 20 años. Y ese liderazgo se afianza, tarda 20 años más en afianzarse, o en extenderse, en desarrollarse y lograr el triunfo. Entonces, hay que ser muy precavido con esto de los nuevos liderazgos, ¿eh? Sean sociales o políticos, porque en el estado de desamparo en que se encuentran muchas personas, de orfandad política, de dura realidad que enfrentamos, la gente tiende a entusiasmarse fácilmente con tal o cual figura que hizo tal o cual aparición en los medios de comunicación buena, una aparición correcta, positiva, incluso hasta brillante puede ser. Pero un liderazgo es más que eso, no es un chispazo ocasional. Desde mi perspectiva, un verdadero liderazgo social y político se construye a lo largo del tiempo, de un tiempo más o menos prolongado. No quiere decir que no puedan estar surgiendo figuras, pero no es cuestión de llegar y poner las fichas en tal o cual figura porque lo hizo bien ante las cámaras 10, 15 o 20 veces en un determinado contexto y sobre un determinado tema. No, un liderazgo nacional tiene que expresarse en muchos ámbitos respecto de muchos temas y durante un periodo más o menos sostenido de tiempo. Bien. Quiero precisar, Sergio, que en gran parte de las preguntas que se han hecho por escrito están incluidos calurosos saludos hacia ti, ¿no? Que evidentemente, de manera que yo veo que los agradece en forma colectiva. Pasamos enseguida a la pregunta de nuestro amigo Cachagua, de Marcelo Dualde. Si la opción apruebo gana el plebiscito, ¿cómo se pasa a la etapa posterior para tener más representantes que los del poder? ¿Se haría creando un nuevo partido o movimiento? No se trata de crear un partido instrumental. De hecho, ya hay, no sé, 3, 4, 5 partidos instrumentales que se han creado el presente año para, así dicen, dar cobijo a candidaturas independientes emanadas del movimiento social. Lo que tiene que producirse es un amplio acuerdo entre una gran diversidad de fuerzas sociales y políticas que presente estas candidaturas de cambio profundo, de cambio estructural. Y ahí tenemos dos mecanismos. Que aquellos partidos críticos del sistema que no firmaron el acuerdo del 15 de noviembre, que lo rechazaron, digámoslo por su nombre, Partido Comunista, Izquierda Libertaria,
Partido Humanista, que recientemente se ha dividido, Partido Progresista, Federación Regionalista Verde, Partido Ecologista Verde. Disculpen si se me va algún nombre porque son tantos los partidos que existen. Partido Igualdad, etcétera. Partidos que tienen un reconocimiento legal, abran sus listas a subpactos en los cuales estén presentes independientes. Esto es, representantes de las organizaciones sociales, de los cabildos, de las asambleas territoriales. Y la otra fórmula es utilizar esta suerte de partidos paraguas, de partidos instrumentales que se han formado con este mismo fin. Es decir, acoger bajo un paraguas legal a estas candidaturas emanadas del movimiento social. No es una alternativa o la otra. Me parece que son ambas. Pero esto implica un amplio, sincero acuerdo entre una gran cantidad y diversidad de fuerzas políticas y sociales para constituir esta gran mayoría de cambio estructural que, reitero, pueda, el día en que triunfe, apenas se reúna la Convención Constitucional, declararla libre y soberana, introduciendo, ya lo decía, el mecanismo del plebiscito intermedio. Quiero insistir sobre esto del plebiscito intermedio, porque mucha gente dice, sí, plebiscito, ya lo tenemos, va a ser a fines de octubre, pero ese es el plebiscito de apertura. Sí, plebiscito para aprobar la nueva Carta Constitucional, pero ese es el plebiscito de cierre. Pero podemos admitir que nos obliguen a aprobar o a rechazar en bloque una nueva Constitución. No. Porque a mí me puede gustar el capítulo 1, el 3 y el 5 del proyecto de nueva Constitución, pero no me gustan los otros. ¿Por qué tengo que aprobar o rechazar todo el paquete? Hay que ir parte por parte. Todos aquellos capítulos, artículos o disposiciones que no alcancen el quórum de los 2/3 tienen que ir a este tercer plebiscito, al plebiscito intermedio. Entonces, este conjunto de fuerzas políticas de cambio real, no meramente ornamental, tienen que llegar a un acuerdo para impulsar estos cambios, para constituir una mayoría absoluta en el futuro organismo constitucional. No tenía mi micrófono activo. Tenemos una pregunta de Mario Venegas sobre la influencia de la situación internacional. ¿Cuál es la influencia, entonces, de la situación internacional en Chile, digamos, durante estos últimos 6 meses? Se podría invertir la pregunta también. ¿Cuál ha sido la influencia que ha tenido la experiencia chilena en otros países? Estamos en un mundo globalizado, interrelacionado, por lo tanto es imposible concebir siquiera la aspiración, la esperanza de lograr cambios sustantivos sin un contexto internacional mínimamente favorable. Y hay que reconocer que el contexto internacional es muy desfavorable en las condiciones actuales. No solo porque en América del Sur estamos con muchos gobiernos muy retardatarios, es cuestión de ver lo que ocurre en Colombia, en Brasil, en Bolivia, etcétera, sino también por las condiciones de la pandemia, que es mundial. Por lo tanto, el contexto es muy desfavorable, muy desfavorable. Con todo, hay algunos elementos que nos han estimulado, que nos han entusiasmado un poco, y nosotros que la ola de protestas que están ocurriendo en Estados Unidos. El imperio tiene grandes problemas en su propia casa en estos momentos. No quiere decir con esto de que estemos a puertas de una revolución en Estados Unidos o de un cambio político fundamental, pero por lo menos se encuentra el imperio con problemas en casa que se suman a una serie de desaciertos, fracasos y problemas que
tiene el gobierno norteamericano a nivel internacional. Frente a Corea del Norte, frente a Venezuela, etc. De manera tal de que estos son elementos que hay que tener en consideración. Pero hoy día, más que los elementos internacionales, el gran factor en contra, y que es el que ha logrado frenar parcialmente las movilizaciones populares en la pandemia, efectivamente es un elemento de contexto no solo nacional, sino también mundial. Gracias. Arturo Palma pregunta, ¿cuál es la proposición que tú tendrías, digamos, para enfrentar el proceso constituyente? O podríamos decir, la estrategia más adecuada para enfrentar el proceso constituyente. Ya respondí a esa pregunta. Sí, me parece. Exactamente. Me parece. Bien. A ver, estoy leyendo directamente acá. Cachagua hace como una contrapregunta que dice, si el Partido Comunista y otros partidos forman parte del sistema, ¿cómo se puede suponer que la calle va a votar por ellos? Bueno, esa es su apreciación. En la calle hay todo tipo de opiniones políticas. De acuerdo. Enseguida, a ver, Arturo pregunta nuevamente, si la idea es hacer transformaciones estructurales, ¿cuál es la posición frente al gran capital y a las Fuerzas Armadas, que son el sustento del actual sistema? La tarea histórica de este momento en Chile es superar el neoliberalismo. No es la construcción del socialismo, no es aún la superación del capitalismo. Lo que la calle, utilizando el término que usó un compañero para la pregunta anterior, la calle lo que quiere es tener derechos sociales, es tener salarios justos, pensiones dignas, horarios de trabajo humanos, condiciones de vida humana, respeto, dignidad, recuperar derechos conculcados, avanzar hacia la ampliación de otros derechos. Eso no es un programa socialista, es un programa democrático. Es un programa que a lo mejor podríamos incluso catalogar como democrático y popular. Evidentemente, hay un nexo, hay una relación entre neoliberalismo y capitalismo. El neoliberalismo es una forma específica que asume el capitalismo a nivel nacional e internacional en una determinada fase de su desarrollo, es decir, en un tiempo histórico determinado, que lo podemos datar incluso, grosso modo desde los años 80 hasta la actualidad, y que se aplica con mayor o menor rigor en distintos puntos del planeta, en buena parte del planeta, siendo Chile el país donde se ha aplicado de manera más dogmática, inflexible, cruel y misericordia. Entonces, la tarea hoy día es superar el neoliberalismo. Es reemplazarlo por un Estado que garantice derechos sociales y que sea un Estado de democracia participativa en el plano político. Dicho esto, hay que señalar que no se puede establecer un corte tajante entre lucha antineoliberal, como hacen algunos, y lucha anticapitalista en general. Hay un continuum. Cuando estemos superando el neoliberalismo, se va a plantear con mucha mayor claridad ante las conciencias de millones de personas la lucha anticapitalista. Aquí podría aplicar el concepto de revolución permanente, es decir, de la lucha antineoliberal pasamos, no es que pasamos porque siempre lo es, pero por lo menos se pone en evidencia la lucha anticapitalista en general. Pero cada cosa en su tiempo y en su lugar.
La tarea de hoy día es la lucha contra la forma específica que asume el capitalismo en Chile y en gran parte del planeta, esto es el neoliberalismo. Y respecto de las Fuerzas Armadas, bueno, sabemos cuál es el rol histórico de las Fuerzas Armadas en Chile y en el mundo. Ese es un gran problema al cual no se le puede volver la espalda, porque es un bastión que se interpone entre nosotros y la realización de nuestras aspiraciones. Hay que darle un tratamiento político a ese problema. Hay que dejar de aplicar la política del avestruz, que fue la política que aplicó la concertación de Partidos por la Democracia durante sus 20 años seguidos de gobierno entre 1990 y 2010, y luego por la nueva mayoría durante el segundo gobierno de Bachelet entre el 2014 y el 2018. Las Fuerzas Armadas tienen que ser democratizadas. No pueden seguir bajo los mismos parámetros, más o menos, que durante la dictadura. Y la democratización de las Fuerzas Armadas tiene que empezar por la base. Esto es, por escuelas matrices únicas. Ya no más esta formación antidemocrática, clasista, que divide desde el comienzo, segrega desde el comienzo a quienes van a ser oficiales y a quienes van a ser tropa con la posibilidad máxima de llegar al rango de suboficial mayor. Tienen que haber escuelas matrices únicas. Ahí se juega una buena parte de la democratización de las Fuerzas Armadas. Pero también en muchos otros aspectos, en sus planes y programas de estudio, en la formación, en el corte de determinadas relaciones internacionales que son profundamente nocivas. La dependencia de nuestras Fuerzas Armadas, tanto en equipamiento como en entrenamiento, con potencias como los Estados Unidos o como Israel, es profundamente nociva para los intereses de la democracia. Recordemos que buena parte de los torturadores, de los jefes de los organismos represivos durante la dictadura, fueron formados en las escuelas de las Américas, y que miles de oficiales chilenos han continuado siendo formados en esta escuela, que hoy día tiene otro nombre, que ya no está en el Canal de Panamá o en la zona del Canal de Panamá, sino que en los propios Estados Unidos, pero que es básicamente lo mismo. También hay que terminar en el seno de las Fuerzas Armadas y Policiales con la glorificación de los personajes de la dictadura, con la glorificación de los violadores de derechos humanos. Si hasta cuestión de meses habían retratos de el Mamo Contreras en dependencias del ejército, si hasta el día de hoy existe un monumento al almirante Merino, golpista, jefe del pseudo poder legislativo de la dictadura en el seno de la Junta Militar, en los jardines del Museo Marítimo y Naval de Valparaíso. Hay que terminar con esos símbolos, porque es una señal potentísima de glorificación de estos genocidas ante las nuevas generaciones de cadetes, de oficiales, de suboficiales y de uniformados en general. Es decir, aquí hay una cantidad de tareas pendientes respecto de las Fuerzas Armadas que ningún bloque, sector, convergencia o partido político efectivamente progresista puede hacer como que no existiera. Ajá, gracias. De Leonardo Pérez tenemos una pregunta bastante larga que yo voy a tratar de resumir porque él pregunta cuáles son las reales garantías que el sistema electoral actual ofrece con motivo de la consulta. Considerando, digamos, la alta abstención que se ha constatado desde la elección del 2013
y, bueno, incluso cita un poco el ejemplo de Bolivia, el ejemplo actual, que además fue objeto, digamos, de una intervención internacional en su proceso electoral. Las garantías son, garantías entre comillas, son las mismas que para cualquier elección. El acto electoral propiamente tal en Chile es limpio, y lo es desde hace mucho tiempo. Lo fue entre 1958 y 1973, y lo es desde 1990 a la actualidad. Me refiero al acto electoral formal, no a las campañas electorales, al modo de financiamiento de los partidos políticos y a otro tipo de intervenciones que rodean el acto electoral. Pero el acto electoral en sí no ha sido cuestionado por nadie, ¿ya? Porque yo sepa. ¿Ya? Pero, por ende, no hay que buscar por ese lado. Hay que buscar por el lado de las condiciones democráticas en general. Y hay que buscar por el lado de la participación ciudadana, porque ese 60% de la tasa de abstención no se explica porque no existan garantías de elecciones libres, formalmente libres, en las cuales no hay, qué sé yo, robo de votos, adulteración de las cifras, porque reitero, eso no ocurre en Chile, ¿ya? Ese 60%, poco más, poco menos a veces, de abstención se explica por factores que no son puramente formales, no son técnicos. Tiene que ver con la sensación reiterada, permanente, de una gran parte de la ciudadanía de que da o daba lo mismo cuál de las dos coaliciones del duopolio se alterara en este jueguito de sillas musicales en el gobierno durante los 30 años pasados. Porque esos ciudadanos y ciudadanas percibían y entendían que las diferencias eran mínimas y que daba prácticamente lo mismo. Que aquí la diferencia era como aquella que puede existir entre el rosa malva y el malva rosa. Es decir, mínimas o esencialmente formales. Entonces, es por ahí donde hay que atacar el problema. Hay que hacer un trabajo político en el sentido de que esas personas comprendan que en determinadas coyunturas es necesaria la participación política, pero no solamente política en general, sino que incluso electoral, si es que se trata de apoyar una alternativa, una solución que viene, que se genera desde abajo, desde su propio movimiento, desde sus propias fuerzas. En este caso, desde la propia rebelión popular. Bien, gracias, Sergio. Una pregunta personal que podría ser la última porque no tengo en mi lista, no hay más preguntas, pero que me interesa saber tu opinión respecto de lo que puede pasar. Ahora salgo del contexto actual, digamos, y quiero llegar un poco más allá con respecto al tema de la pandemia. Sí, el esquema neoliberal que se ha impuesto en todo el mundo prácticamente dentro del capitalismo podría cambiar o debería o tendría que cambiar producto de esta crisis y en particular producto de los problemas que ha presentado esta interdependencia en términos de productos industriales, de materias primas, en fin, que vienen de un continente a otro, etcétera. Esa es mi pregunta. Nosotros quisiéramos que eso fuese así, pero reitero, no hay que confundir la realidad con los sueños, con los deseos. En mí impera en estos momentos lo que un famoso pensador definía como el pesimismo de la inteligencia, que habría que matizarlo con el optimismo de la voluntad, según los términos del mismo gran personaje. Pero hasta la hora no veo ninguna razón por la cual el sistema vaya a colapsar. No veo ninguna razón por la cual pudiéramos tener la esperanza que
la pandemia va a traer un mundo mejor. Incluso podríamos decir que puede ocurrir todo lo contrario, que lo peor del ser humano y lo peor del sistema emerge en estas condiciones particularmente difíciles. Todo esto hay que matizarlo. También surge y se manifiesta la solidaridad, los mejores valores de las personas, pero que ello implique un cambio global o la ruina del neoliberalismo, ni que hablar del capitalismo, pienso que sería una afirmación demasiado osada. Las izquierdas tienden a entusiasmarse fácilmente. Es normal que ello ocurra, porque son las portadoras de los sueños de cambio. Y dijeron lo mismo cuando fue la Gran Depresión de la década de 1930. Esta es la ruina del capitalismo. El capitalismo no va a sobrevivir a esto. Bueno, y eso ocurrió hace casi un siglo y el capitalismo sigue, no sé si lo sano, pero nos sigue arruinando la vida. Bien, gracias, Sergio. Bueno, finalmente hay una nueva pregunta de Arturo, que pienso que se encaja perfectamente con lo que tú acabas de decir. Dice que si en esta etapa no se toca al gran capital, que es absolutamente neoliberal, ¿cómo podría pretenderse desneoliberalizar a la sociedad? Es que en esta etapa en Chile por lo menos no se va a tocar porque el gran capital es el que tiene las riendas del gobierno y del Estado en general. Para ello se necesita un cambio político, para ello se necesita la refundación nacional a través de una asamblea constituyente. Y para ello se necesita que emerja nuevamente un poderoso movimiento social y político más fuerte, más poderoso, más potente, no solo en su capacidad de movilización, sino también en su capacidad de propuesta y de hegemonía política que el que tuvimos el año pasado. El cambio pasa por la política. Gracias, Sergio. Bueno, No hay más preguntas. así que sí, no hay más preguntas.